Bueno. Bueno, les voy contando un poco cuál es la propuesta. Se suman por primera vez. Nosotros todos los martes nos juntábamos a hacer un fogón donde veníamos trabajando más que nada con cuestiones astrológicas. Cuando empieza el tema de la cuarentena, la propuesta vira hacia hablar de las emociones, ¿no? Porque digamos es una situación extrema, de crisis. Eh, Saluda a Belén, saluda a Almudena, saluda a Belén, Clau, Male. Lo que hicimos fue trasladar estos fogones a esta dinámica virtual. Así que todos los martes transmitimos en vivo y hablamos sobre emociones. Y hablamos sobre lo que estuvimos trabajando durante la semana en un grupo de WhatsApp donde yo comparto teoría, actividades, dinámicas, meditaciones, donde cada uno comparte cómo se siente, lo que le va pasando, ya sea porque está haciendo una cuarentena solo o porque está conviviendo con alguien, lo cual también es algo bastante interesante. No sé qué prefiero. Sí, sé lo que prefiero. Los que me conocen saben. Así que ya venimos, este sería el cuarto encuentro. En el primero hicimos una introducción, en el segundo trabajamos sobre la autoobservación, en el tercer encuentro trabajamos sobre la autoaceptación, el amor propio, el no rechazarse, el desidentificarse de lo que uno siente, trabajando mucho con el budismo en estos primeros encuentros. Este que es el cuarto, la temática que vamos a trabajar, que vinimos trabajando esta semana y que en este vivo lo que hacemos es responder dudas, hacer un repaso, compartir, tiene que ver con, ya no tanto con el budismo, sino más bien con las neurociencias, ¿no? ¿Qué nos dicen las neurociencias? Esta rama nueva de las ciencias, porque digamos el tema del estudio del cerebro es relativamente nuevo, sobre las emociones. Así que el título de la temática de esta semana fue ¿qué son las emociones? Si les interesa ver todo lo que nombré antes, están los videos subidos en Instagram TV, en Facebook, en YouTube, los pueden ver, me los pueden pedir si no. Y quien se quiera sumar al grupo de WhatsApp, quiera participar durante la semana, también me escribe por privado y yo le paso un link para que se una al grupo y un link donde está subido todo el material que fuimos subiendo estos últimos días, estas últimas semanas. Así que este es el cuarto encuentro. Saludo también a Emi, que se conectó por acá. Acá hay un Milán, María Eugenia, Andrea Lucero. Bueno, lo que estuvimos trabajando esta semana fue, por un lado, una actividad, antes de entrar puntualmente en las emociones, lo que vamos a hacer en el próximo encuentro es hablar sobre el miedo, vamos a trabajar las principales emociones aflictivas en los próximos 3 encuentros. Así que la semana que viene el miedo, la que sigue, no sé si la tristeza o el enojo, y después la que no hayamos laburado. Por eso son las 3, miedo, tristeza y enojo. Y antes de ir pudiéndolas definir, la propuesta fue que esta semana fueran contestando un autocuestionario para ver cómo se vinculan ustedes con las emociones. Yo se los voy a leer, son 4 preguntitas, y quien quiera compartir alguna respuesta, yo en un ratito la leo. Así que antes de saber bien qué es una emoción, qué es un sentimiento, qué es un sentir, no importa, ustedes con aquello que conectan, que sienten, que los movilizan, la propuesta es que puedan responder cómo te llevas con eso que sentís, es decir, cómo te llevas con las emociones, cómo te sentís cómodo, incómodo. Probablemente la respuesta va a variar en función de la emoción que uno sienta, ¿no? Pero ¿qué tan cómodo te sentís vos con tus emociones? Sería la primera pregunta que yo les invito a responder acá en las redes y yo lo leo en un ratito. La segunda es ¿cuánto conoces esas emociones? Y para conocerla necesitamos este trabajo que venimos haciendo estas semanas, ¿no? De detenernos, de observar, de no juzgar, de aceptar. Esta pregunta me gusta mucho. Para ustedes, me gustaría incluso que se centren en esta si quieren compartir y quieren contestar. ¿Sienten esas emociones como aliadas o como enemigas? Es decir, ¿juegan a mi favor mi emocionalidad? A ver qué nos pueden decir ahí los que tienen muchos, en su astrología, muchos signos de agua, muchos planetas acuosos. ¿Son aliadas o son enemigas?
Y después reflexionar sobre si tendés a distanciarte o a perderte en la emocionalidad, ¿no? Cuando trabajamos con tipos psicológicos, hay un tipo psicológico que es el emocional, que en general lo que suele suceder es que se pierde en su emocionalidad, ¿no? Y como decía en el templo de Delfos, nada en exceso, nada, no conectar con ellas no está bueno y conectar de más tampoco. Así que sobre todo les pido esto, que se concentren si me quieren compartir en las redes, si sentís aliadas o enemigas a tus emociones, si te juegan a favor o te juegan en contra. Y bueno, en todo caso habrá momentos donde sí, momentos donde no, me pueden contar, pueden especificar. Les dejo esas preguntitas para que después, si quieren, vayamos compartiendo. Pero el encuentro de esta semana se centró en definir qué son las emociones. Y bueno, acá hay muchísimas discusiones. Un poco de esto ya hablamos. Primero siento, primero pienso. No sé si tiene mucho sentido detenernos ahí, por lo menos no para la función que cumple este encuentro. Pero los especialistas todavía no están muy de acuerdo. Pero sí son respuestas psíquicas y físicas al mismo tiempo. Y hay un autor, un neurólogo, en realidad es un psicólogo, perdón, él trabaja con la emoción y con el estrés, se llama Richard Lazarus, y él dice que para que algo pueda ser definido como emoción tiene que cumplir 3 requisitos. Primero tiene que haber un estado mental subjetivo, es decir, cada sujeto va a vivir una situación, un estado mental, algo que se siente. En segunda instancia, va a haber una necesidad de acción, va a haber un impulso, un movimiento. Por eso la palabra emoción, en inglés motion significa movimiento. La emoción nos pone en movimiento. Ya vamos a desarrollar esto. Y decíamos que la emoción es una respuesta psicofísica. Entonces, cuando uno transita una emoción, hay cambios corporales. Por lo menos en mi caso, con el enojo está clarísimo que hay un cambio corporal. Yo siento mucho calor cuando estoy enojado. Pero con la tristeza hay como una languidez, con el miedo hay como una tensión. Cada emoción, y lo vamos a ir viendo puntualmente cuando pasemos por las emociones. Pero lo interesante que nos propone Lazarus es que si no cumple con alguno de estos 3 requisitos, es decir, un estado mental, algo que siento, un impulso a actuar y un cambio corporal, entonces no es una emoción. Podemos estar frente a otro tipo de situaciones que tienen más que ver con el pensar, con el razonar, o un cambio corporal sin un estado mental puede tener que ver con una enfermedad, con una patología. Sin embargo, cuando sean estas 3 cosas, para este autor, para este psicólogo, estamos frente a una emoción. Entonces ahí ya tienen la hora de transitar su cotidianeidad cuando ven que viene algún sentir con el que quieren intimar, y ahora voy a hablar de eso, para conocerse a ustedes mismos un poco más. Digo intimar porque ahora más adelante les voy a hablar, pero es el título del taller, ¿no? Intimar con nuestras emociones. Y para poder intimar, lo primero que tengo que entender es que cualquier emoción que venga, sin importar si es aflictiva o no, las que no son aflictivas tienen que ver con el gozo, con la alegría, con el asombro. Son emociones luminosas de alguna manera. Ahora, las aflictivas, que son el enojo, la tristeza y el miedo, es difícil decir, ¿cómo puede ser que algo tan magnánimo como el amor me haga enojar, me haga sentir miedo, me haga sentir tristeza? Y en realidad lo que propone Robert August Masters, él es un psicólogo canadiense, él es el que usa la palabra intimar con las emociones. Yo les contaba que uno va a escuchar hablar de gestionar las emociones, planificar las emociones, diseñar las emociones, controlar las emociones. Y creo que para cada persona puede funcionar, puede sonar mejor una palabra u otra, sobre todo para las personalidades que tienden más al control, a la concreción, a lo racional. Creo que hablar de gestionar emociones
le puede brindar cierta tranquilidad. A mí particularmente lo que me sucede es que la palabra intimar me transmite algo mucho más lindo, ¿no? De alguna manera. Y ahora vamos a ver por qué. Primero porque si son las emociones mensajeras del amor, yo necesito recibirlas para que me den ese mensaje amoroso. Muchas tradiciones de sabiduría hablan justamente de esto. Es decir, con esto que estoy diciendo, lo que se da por sentado es que el amor no es una emoción. Para algunos autores lo es, para otros no. Y para muchas tradiciones de sabiduría, el amor más que una emoción es lo único que existe, es lo único que hay. En la Biblia incluso dice, Dios es amor. Bueno, cada uno pondrá donde dice Dios el concepto que mejor le calce. En el caso de lo transpersonal decimos, es la divinidad que nos habita. Carl Gustav Jung, este psiquiatra suizo, cuando analizaba las tradiciones de sabiduría, veía que cada una llamaba a ese Dios de una manera diferente. Entonces, para despojar de toda cuestión teológica ese concepto, él lo llama ser esencial, sí mismo, self. Y es esa porción de lo divino en nosotros. Es el inconsciente, es el alma, es el psiquismo. Entonces, si hay un mensaje de mi psiquismo en una emoción, está bueno que yo la emoción la reciba, que yo intime, que yo abrace mi enojo y le pregunte, ¿qué me querés avisar? ¿Qué está pasando en mi propio proceso psíquico que yo necesito decodificar? Entonces hay una imagen muy linda. Por lo general las emociones se las suele vincular con el agua, sobre todo la tristeza. En las tradiciones de sabiduría el agua siempre va a representar las emociones, por eso los signos asociados al agua son signos emocionales en astrología. O las cartas en el tarot vinculadas a las copas están vinculadas al agua, también siempre van a hablar de lo emocional y de lo vincular. Es importante trabajar también los vínculos cuando uno trabaja las emociones. ¿Por qué? Porque solo aparece una emoción frente a algo que me importa, frente a algo que quiero, que deseo, que amo. Y ahí tenemos otra pista de por qué las emociones son tributarias del amor, subsidiarias del amor, porque aparecen frente a lo que me importa. Incluso las aflictivas, el enojo, la tristeza, el miedo. Y decíamos que hay una imagen muy linda que es como imaginarse el amor como un océano. Esa también es una imagen bastante común en las tradiciones de sabiduría. El océano como el amor infinito. Y lo que August Masters propone es que sobre ese mar, que es profundo y vasto, hay olas. Y esas olas son esas emociones con las que el ser humano se vincula diariamente. Entonces, esas olas pueden ser la alegría, pueden ser el gozo, pueden ser el enojo, la tristeza, el miedo, la vergüenza, los celos. Pero si nosotros nos sumergimos, de pronto vamos a escuchar ese sonido, ese famoso sonido del mar y no el sonido de las olas turbulentas. Por eso me parece que es importante entender esto. Hay algo que nos trasciende, que es el amor. El amor nos permite ver lo bello en todo, incluso en esa persona que me hace mal y que, como decíamos en el vivo anterior, me hace mal, pero amándola me alejo, ¿no? Y no confundir que porque lo amo o la amo a esa persona me voy a estar quedando. Entonces el amor es lo que hay y la forma de que nosotros conectemos con el amor, que muchas veces está como escondido, porque a veces asociamos que el amor tiene que ver con la vulnerabilidad y por no mostrarme vulnerable no me muestro amoroso. Ahí es donde aparecen las emociones, a traernos un mensaje de eso que somos, la esencia, el amor. Bien, yo tengo el machete acá, estoy mirando la compu. Y un poco la idea central de Masters es que si yo evito la emoción, si yo desestimo mi emoción, la emoción que viene, que es lo que tendemos a hacer, como vinimos viendo en los encuentros anteriores, este mensajero que es la emoción, si yo lo desestimo, no puedo recibir ese mensaje amoroso que trae. Es decir, de alguna manera, si yo desestimo la emoción, me desestimo a mí mismo, a lo más esencial en mí, a lo más puro en mí. Entonces, si estoy enojado, enojate.
pero enojate de una forma luminosa. Y eso es lo que vamos a ir laburando en los próximos encuentros cuando vayamos pasando emoción por emoción. Bien, ¿qué más? Voy a leer un poco a ver algunas cosas que hayan podido comentar por aquí. Voy a ir primero a Instagram. Hola Sergio. Hola Best of You. Hola Jime. Clau. A ver, Clau. En un principio sentía que me dominaban las emociones, me llevaban sin control. Con el tiempo fui aprendiendo y todavía sigo en eso. Estoy conectando con ellas, con las emociones. ¿Qué me quieren decir? Ya no lucho, sino reconocer su, bueno, sin reconocer su energía. Bien, me interesa esto. Hay una tendencia a luchar contra eso, ¿no? Es decir, luchar como decir me resisto a eso. Y como veíamos en los encuentros anteriores, en la resistencia está el sufrimiento. En la emoción puede estar el dolor, porque el dolor es parte, digamos, de lo que nos permite individuarnos, de lo que nos permite la evolución de conciencia, pero en la resistencia a eso que sucede está el sufrimiento. Y esto sí es bien budista y es de lo que vinimos hablando en los encuentros anteriores. Así que acá estoy mirando en Instagram si alguien más puso alguna cosa. Vamos a ver en Facebook. Aprovechen para preguntar, para decir, para hacer. Estoy acá, está un poco lenta mi conexión, me parece. Espero que ustedes me estén viendo bien. Quiero leer los comentarios y no cargan. La propuesta va a ser, mientras espero que cargue, para poder leerles... acá está, parece. La propuesta es ir brindando pequeñas herramientas, pequeños conceptos para que uno desde la mente, porque a veces es la gran herramienta que tenemos, digamos, si no acapara todas las áreas de nuestra vida, la mente es la gran aliada, la conciencia es la gran aliada. Uno puede empezar a observarse el transitar la emoción, con el tiempo ir identificando el antes, el durante y el después de la emoción. Porque ese entrenamiento hace que cuando la emoción vuelva a aparecer, yo ya me voy dando cuenta antes de que aparezca, porque probablemente la sienta primero en el cuerpo. En el durante voy a poder adoptar alguna actitud, alguna estrategia, por ejemplo, durante el enojo irme a caminar, no tomar decisiones, no hacer, no decir, no hablar mientras estoy enojado. ¿Y qué me sucede en el después? ¿No? Por ejemplo, luego de una tristeza prolongada, de un duelo, en general viene una sensación como de dulzura. Y les invito, si en estos días conectan con la tristeza, que conecten de verdad, porque si conectan de verdad después va a venir un alivio dulce de alguna manera. Para hablar de emociones muchas veces tenemos que recurrir a las metáforas, ¿no? Bueno, estoy acá en Face. Almudena, ¿qué nombre? ¿De dónde es Almudena ese nombre? ¿Me querés contar mientras leo lo que pusiste? Nos dice que ella sintió mucha angustia. Lloraba por cualquier cosa. Y dice, pero me di cuenta que la emoción primaria era el miedo a la incertidumbre. Y lo sentí en el cuerpo a la altura de los hombros. Bien, justamente venís a hacer como una especie de síntesis de lo que decía. Primero aparece angustia, es un sentir más que una emoción, porque uno se puede angustiar por miedo, se puede angustiar por tristeza. Fíjense que el origen de la palabra, no me lo acuerdo exactamente, pero un poco la palabra te lo dice, es como angosto, me siento como apretado. Y con la tristeza hay una sensación de estar como apretado hacia abajo, ¿no? Y con el miedo hay como una sensación de ahogo, de me estoy apretado y ya lo vamos a ver cuando lleguemos al miedo. Pero la angustia primero es identificar miedo o tristeza. Con el tiempo, bueno, y acá me habla de emoción primaria. Hablábamos la semana pasada que hay emociones que vienen y yo después al ponerles cabeza las termino
yo me enojo, pero tengo miedo y me enojo porque es la forma que tengo de lidiar con el miedo. Ella identifica que esa angustia, que probablemente por cómo lo expresás, se interrumpió la transmisión de Face. Esa angustia por cómo lo expresás vos la asociás a la tristeza, pero después te das cuenta que tiene que ver con el miedo, un miedo causado por la incertidumbre. Y ahí tenemos el texto de Krishnamurti que trabajamos la semana pasada, donde él dice el miedo, y agrego yo básicamente cualquier emoción, nos genera dolor o sufrimiento cuando le ponemos cabeza. Y la incertidumbre es la cabeza. Porque aparte le tenemos miedo a lo que va a pasar, no a lo que está pasando. Le tenemos miedo a lo que pensamos sobre lo que está pasando y no a lo que está pasando. O le tenemos miedo a lo que no conocemos. Entonces siempre tiene que ver con ponerle cabeza. Y está bueno que vos te des cuenta que lo sentís en el cuerpo y a la altura del hombro. Ahí uno puede trabajar todo el simbolismo de lo que pueda representar el cuerpo. En primera instancia, lo que representa para vos que esté en los hombros, ¿no? Y ya después, en otra instancia, uno puede ir a un diccionario de símbolos o a un diccionario de biodecodificación. Pero la verdad que mi propuesta, si me la aceptan, es que primero trabaja en el simbolismo personal. ¿Qué representa para mí? ¿Qué representan para mí los hombros? Hola Astrópolis. ¿Quién sos de Astrópolis? Hola Lili. ¿Cómo estás? Bueno, a ver Andrew. ¿No estás grande para andar poniendo Andrew en el Facebook? Bueno. Dice, en mi infancia me instaron a ser medida, controlada. Yo que te conozco diré. A no expresarme tanto. Así me convertí en un contenedor de emociones. Aprendiendo recién en estos últimos años a conocerlas y a encauzarlas. Aunque todavía seguido me desboco, dice, como una yegua. Me encanta. Bien, interesante. Hemos charlado sobre esto, Andri. Claro, sí, desde chica vos no mostrabas. Hace poquito lloraste y tu mamá se sorprendió. Bueno, acá, hola Ame, Dani, está en Astrópolis. Hola Dani, bella. A ver cuando hacemos un vivo hablando de astrología. Astrología y emociones. Podríamos hablar de las casas de agua, ¿no? Bueno, no sé, ya estoy pensando 40 cosas. Nos dice Almudena que es una virgen de Madrid y el origen es árabe. Hermoso, hermoso y original. Bueno, y Emi nos dice, mis emociones son halladas cuando siento el amor de mi familia. Me emociona una palabra de cariño, me emociona el aplauso, me emociona cuando ando en la moto, me emociona hasta las lágrimas. El llamado de mi papá, que hace un rato no lo veo. Qué lindo. Bueno, qué lindo que alguien hable también de emociones luminosas, ¿no? A veces nos olvidamos que las emociones son cosas muy lindas. Así que acá, gracias a Emi, la invito a que me hablen de emociones lindas. Podemos dedicar un momento también y no estar siempre en las aflictivas. Háblenme de emociones lindas que yo los leo. Roto está soñando. No sé si se lo escuchan. Bueno, medio pisciano el perro. Sí, me avisan que se está como cortando. Bueno, no sé si es por la hora, mucha gente se conecta. No sé si es mi internet. A mí me figura que está conectado. Bueno, una pena. Avancemos un poquito más. Les estaba diciendo entonces que la emoción es subsidiaria del amor, es mensajera del amor, que el amor aparece cuando algo me importa, por eso la emoción está muy relacionada a los vínculos. Poder profundizar en mi propia emoción me permite profundizar en los vínculos. Porque si yo logro identificarla, logro ponerle nombre, logro transitarla, sobre todo el enojo, entonces no voy y la ataco a la persona que tengo enfrente en el momento que estoy enojado, yo puedo acercarme y hablarle de lo que me está pasando, transitando la emoción, pero no poseído por ella, ¿no? Entonces quizás estoy muy triste y me vinculo desde la postura de víctima, estoy muy enojado y me vinculo desde un lugar muy agresivo. O tengo miedo y no me vinculo, me aíslo, me cierro. Eso también es todo un tema.
Eh, Había algo que les quería decir. Las emociones duran poquito tiempo, esto lo dije en varios encuentros. Un promedio de 2 minutos, la que menos dura es el enojo, sube y baja, salvo que seas ariano. Y la que más dura es la tristeza, ¿no? La que más se prolonga en el tiempo. Si dura demasiado, deja de ser emoción, se convierte en estado de ánimo, significa que es o un sentimiento, significa que le puse mente, que la quise entender, que empiezo a construir una historia en torno a lo que siento. Y por otro lado, bueno, no, eso en esencia, le pongo mente y la prolongo en el tiempo, ¿no? Entonces ya deja de ser una emoción. Entonces acá hay un equilibrio que es difícil de lograr y que es un poco lo que vamos a ir trabajando a lo largo de estos encuentros. Yo necesito intimar, pero con una distancia óptima, no con frialdad como el científico, sino como una madre, como maternando la emoción, por eso intimar la emoción y poder observarla con afecto, con complicidad, pero siempre con una distancia óptima. Es decir, este es mi enojo, le doy su espacio, le doy su lugar, le dejo que hable, pero no permito que me invada, no permito que me posea esa energía. Energía en el sentido de que la emoción es algo que me pone en movimiento y la energía es aquello que te pone en movimiento. También es importante que esa distancia no suprima la emoción, no le quite el espacio de expresión. Entonces es un fino arte, ¿no? Observarla con cariño, pero sin dejarla que te lleve puesto, pero tampoco eh, desde un lugar donde uno no le permita la expresión y la reprima. Vamos a trabajar sobre ese concepto cuando vayamos pasando de emoción en emoción. Por eso empezamos, y quizás me dicen, uy, ya vamos por el quinto encuentro y todavía no hablamos de ninguna emoción puntual, pero la gran herramienta que tenemos para poder intimar con la emoción es la autoobservación, que es lo que venimos trabajando en las semanas anteriores, vinculado sobre todo con el budismo. Me autoobservo para lograr la distancia óptima. Y la segunda parte de la temática que estuvimos trabajando esta semana, que ya les digo, lo que trabajamos en la semana queda subido al Drive, ustedes se pueden sumar por si hay alguien que nos ve por primera vez, cuando quieran, que van a entender, van a poder subirse al tren, como hacíamos con Andrea, en cualquier momento, en cualquier estación, y después ir poniéndose al día si tienen ganas, con los vivos que quedan subidos, con los textos que quedan subidos. Así que si alguien se quiere sumar al grupo de WhatsApp, me escribe y le pasamos el link. Y la segunda parte tiene que ver con nuestro ser arcaico interior, le puse de nombre, ¿no? Y les voy a leer una frase de Jung que dice, todo ser humano civilizado, por más alto que sea su desarrollo consciente, sigue siendo un hombre arcaico en los niveles más profundos de su psique. El hombre es arcaico. Arcaico significa primitivo, original. Podemos pensar en alguna persona autóctona, originaria, que no haya tenido contacto con la civilización, ¿no? Nosotros tenemos una persona así dentro nuestro, un ser así dentro nuestro, que está en contacto estrecho con nuestra naturaleza, con nuestra parte más instintiva. Sería la mujer salvaje de la que nos hablaba Andrea en relación al libro de Píncola Estés, Mujeres que corren con los lobos. Pero bueno, sobre todo, y en Occidente, nos fuimos culturizando, sociabilizando, educando y constituyendo una máscara que nos condiciona. Entonces, ¿dónde está ese ser arcaico que nos habita? Lo que Jung dice en esta frase es, no importa qué tan civilizado y culturizado estés, en lo más profundo de tu psiquis vas a ser un hombre primitivo. En la historia de la humanidad fuimos durante mucho más tiempo seres cercanos al animal no cultural que al animal cultural. Tenemos poca trayectoria como ser cultural y mucha más como ser arcaico, más cercano al animal instintivo. Estaba pensando mientras hablaba un texto que si lo encuentro lo voy a subir, sobre una antropóloga que decía,
¿Cuál es la primera? Y esto es interesante, escuchen, porque tiene que ver con lo que nos está pasando con esta pandemia. ¿Cuál es la evidencia, digamos, arqueológica, antropológica, de que el hombre se distancia del animal por empezar a tener, digamos, un comportamiento cultural, racional? Y lo que ella respondió fue, no me acuerdo puntualmente en dónde, en una excavación se encuentra un esqueleto donde esta persona tenía un hueso soldado. Se ve que se había fracturado, el hueso había soldado y la persona siguió viviendo. Entonces lo que ella dice es, cuando un animal en la manada es herido, por regla general, si no es que por regla absoluta, es abandonado a su suerte, porque si la manada se quedara cuidándolo, pondría en peligro, por ejemplo, a las crías, que son el futuro, la posibilidad de que la manada evolucione. En cambio, el ser humano no. El ser humano buscó la manera en algún punto de cuidar al lastimado, de asistirlo, de llevarle comida, de brindarle calor, esperar a que ese hueso soldara y esa persona pudiera seguir viviendo. Y yo creo que tiene que ver con lo que estamos transitando, porque si no nos cuidáramos entre nosotros, lo cual es una condición, es parte de la condición humana, no quiere decir que no haya especies que se cuiden entre sí. Claro que sí. De hecho, hay hasta videos en internet de perritos rescatando a otros perritos del agua. Pero estoy hablando de otra cosa acá, de un producto cultural. Ahí sería donde uno podría empezar a hablar del ser humano como un ser cultural, ¿no? Donde cuida al otro. Cuidar al otro es lo que nos hizo humanos, según esta autora. Espero encontrar el texto y pasárselos. Pero me parece lindo para reflexionar, ¿no? Nos hace humanos cuidarnos. La compasión. A las emociones, antes de llamarlas emociones, se las llamaba pasiones. Y de hecho toda la cultura cristiana las fue llevando como hacia un lugar oscuro, por llamarlas pasiones. Y compasión significa sentir lo que siente el otro. Frente al sentir lo que el otro siente y querer aliviar esa sensación, en este caso desagradable, es un poco lo que nos hace humanos. Muchas cosas nos hacen humanos, pero me parece que reflexionarlo desde ese lugar es interesante. Bueno, ¿qué pasa con este ser arcaico? Igual voy a leer un poco porque me extendí. Voy a leer un poco lo que están poniendo acá en Face, a ver. Bueno, cuando quieras, me dice Dani. Vamos a arreglar un vivo. A ver acá. Bueno, boludeces dicen. Digan algo importante. Dice Ame, pero ese ser no nos permite evolucionar. Leí por ahí que no. Y uno lee tantas cosas, Ame. Yo creo que sí, que justamente es lo que nos permite evolucionar. Sin una raíz, el árbol no puede crecer porque cualquier tormenta se lo lleva puesto. Me parece que el ser arcaico que nos habita nos enraiza. Hola Laura Burdeñuk, ¿cómo le va? Bueno, a ver acá, Instagram. A ver, ¿qué dicen? Vamos a leer. Bueno, Male. Me enojo rápido y mucho. Hay veces que no debería enojarme tanto cuando lo pienso objetivamente. Y en esos momentos me enojo, grito, elevo mucho mi voz. No sé si merece el enojo que eleve mi voz. Ya vamos a hablar del enojo. A veces cuando uno dice no tendría que o no se merece que, sí, el enojo vino, dale un cauce. Trata de no partirle un palo en la cabeza a nadie, pero ya vamos a hablar del enojo. Hola Mir, hola José. A ver Ángeles Herrera. No, Angie Herrera creo. Las pienso como aliadas. Yo preguntaba, ¿son aliadas las emociones para ustedes o son enemigas? Entonces me dice acá Angie que ella las piensa como aliadas. Hablan de uno mismo, te llevan a revisarte. Siempre las restringí bastante y brotan en la piel. Tengo
psoriasis, de un tiempo a esta parte, me habilité un montón a transitarlas. Bien, bueno, varias cosas podría decir yo de cómo te expresás, ¿no? Vos arrancás la frase diciendo las pienso como aliadas, por ende evidentemente sos una persona bastante analítica, si no dirías las siento como aliadas, ¿ya? Significa que estás bastante en la cabeza, entonces después me hablas de psoriasis, que a veces tiene que ver, ¿no? Con no expresarlas y quedarme en la cabeza y darle vuelta. Porque podría no expresarlas, pero simplemente si no les doy vuelta, entonces no habría demasiado problema, supongo, al no expresarla, pero siempre lo más importante y lo más valioso va a ser expresarla. Y es interesante porque cuando no expreso aparece el síntoma. Aparece en un sueño, o aparece en una fantasía, o aparece en alguna cuestión, y muchas veces en el síntoma. Esto es lo que trabaja la biodecodificación, ¿no? Es interesante tener herramientas para darme cuenta de lo que me está pasando y encontrar un canal de expresión justamente para que no aparezcan por lugares insospechados como podría ser en tu caso la psoriasis. Gracias por compartir, Angie. Entonces lo ideal, dice Belén, es no ponerle mente. Lo ideal es equilibrar. Hay momentos donde le ponemos mente y momentos donde no. Si lo único que hacemos es poner mente, entonces empezamos a transformar la emoción original en algo que no es, en una especie de monstruo que después no controla a nadie. Ahora, si yo me detengo, observo todo lo que vimos en las semanas anteriores, no juzgo, me desidentifico, cuando le vaya a poner mente voy a ir desde otro lugar, en equilibrio entre mí, y esto lo hablábamos del hemisferio derecho e izquierdo, ¿no? Me saluda, Mir. Hola, Emiliano. Bueno, me pareció que alguien había puesto algo más. Bueno, seguimos. Vamos a hablar de este ser arcaico. Un poco yo empecé hoy el encuentro diciéndoles primero pensamos o primero sentimos. Si hay un autor, un neurocientífico, Antonio Damasio, es médico, es neurólogo, es portugués, y dice, él se dedicó a estudiar justamente la mente, la base neurológica de la mente, es decir, cómo la mente funciona analizando las neuronas. Las neuronas son las células que constituyen la mente, hay neuronas en el cerebro, hay neuronas en el sistema digestivo, en el sistema respiratorio. Entonces descubrió hace poco. Entonces cuando los chinos decían, o algunas tradiciones decían, que el inconsciente estaba en los intestinos, el día que se descubrieron neuronas en el intestino, es como que uno dice, bueno, algo estos chinos sabían. Él estudia justamente la función del lenguaje, la memoria, bueno, varias cuestiones. Y yo transcribí o parafraseé a un concepto que él maneja, que es, él dice, él estudia las emociones y en función, entre otras cosas, las emociones en función a las decisiones que tomamos. Fíjense qué interesante esto. Dice, cuando decidimos o creemos decidir en base al razonamiento, cuando decidimos en base al razonamiento, en realidad estamos siguiendo un impulso emocional. Todo discutible. Yo simplemente les traigo la propuesta de un autor. Esto quiere decir que lo que conocemos como razonamiento es en realidad la toma de conciencia de un sentimiento previo. La razón sin las emociones no es nada. Lo que él propone es que primero sentimos y una vez que hacemos consciente lo que sentimos, razonamos. Y cuando razonamos decidimos. Entonces, él, no sé si es él o otro autor, déjenme ver. No, Oliver Sacks también estudiaba las emociones en relación a cómo se toman decisiones. Y él cuenta el caso de un hombre que tuvo un accidente y se lastimó una parte del cerebro donde se procesan las emociones. Entonces, cuando a él le pedían que decidiera algo, no podía decidir. Quedaba como paralizado, porque al no haber una emoción, que es lo que me pone en movimiento, no tengo capacidad de decisión. Entonces, para pensarlo con un ejemplo, ¿no? Yo muchas veces tomo decisiones en función de lo que me agrada y me desagrada. Y el agrado o el desagrado o el goce son emociones. Entonces acá yo los invito a reflexionar también qué tanto deciden por el agrado y el desagrado, por el disfrute o el no disfrute, si los hace decidir más el sufrimiento que el disfrutar.
Pero qué interesante, porque gracias a un accidente se descubre que no se sabe bien todavía cómo, pero decidimos porque sentimos una emoción. Es decir, la decisión no es un proceso racional y ya hago esto porque me conviene. Lo más probable es que subyaza o esté subyaciendo, me enredo solo, una emoción y yo me pienso que soy una persona súper racional que toma decisiones racionales, pero en realidad, según esta teoría, primero sentimos, después pensamos. Eh, entonces, ¿quién decide? Decide nuestro ser arcaico. Decide nuestro ser arcaico de alguna manera. O por lo menos es el que manda la señal para la decisión, porque ahora que lo pienso, ojalá tomáramos decisiones desde nuestro ser arcaico. De alguna manera se expresaría mucho más la esencia. Y el trabajo de la primera mitad de la vida, hasta los 35 años, o en el periodo entre los 28 y los 30 años, conecta, entonces hago un poco de tiempo para ver que se conecta de vuelta. Para funcionar en sociedad no podemos permitir que el ser arcaico simplemente vaya y mate al que se comió la última porción de torta. Pero en la segunda mitad de la vida, una vez que echamos raíces, digo yo, podemos empezar a permitirle al ser arcaico que nos habita que se exprese. Porque se va a expresar de una forma más luminosa. Entonces, en la primera mitad de la vida se expresa la máscara, se va constituyendo una sombra donde habita ese ser arcaico, y cuando yo vea ese ser arcaico me va a dar miedo, lo voy a rechazar, hasta que en la segunda mitad de la vida lo voy a poder ver más luminosamente, lo voy a recibir y voy a poder expresar mi esencia, lo no condicionado en mí, porque este ser arcaico no está condicionado. Bien, bueno, con esto más o menos creo que pasé por todas las temáticas que estuvimos laburando esta semana. Yo ahora voy a ir a leer a ver si me hicieron algún comentario más. Aprovechen para preguntar lo que quieran saber. Mira Facebook. Y para la semana, o sea, hasta el martes que viene, voy a estar compartiendo material en el grupo de WhatsApp sobre el miedo, que es como la emoción más arcaica, más primitiva. Y vamos a hablar del miedo en el próximo vivo. De paso aprovecho para contarles que mañana, la semana pasada salí en una radio, me entrevistaron, en una radio España, estuve hablando sobre astrología, porque bueno, a veces te buscan por la astrología que está tan de moda, ¿no? Pero bueno, ya saben, es como que se presta para hablar de mil cosas. Por este temita de la luna llena en Libre, qué sé yo. Así que está subida a las redes y ahora mañana salgo de vuelta en la radio. No sé hablando de qué, pero bueno, algo va a salir. Así que estén atentos que lo voy a publicar por si alguien quiere escuchar. Hola Ferchu, me dice Cata. Hola Cata. Bueno, acá en Face no pusieron nada nuevo. Vamos a ver en Instagram. Aprovechen. Hola mi amor, me dice Acmi. Hola Cami. Miss you. Se saludan entre ellos. Hola, llegué tarde pero acá estoy. Se saludan entre edges. Dice Jessie, hola, recién llego. Escuché primero sentimientos o pensamos. Siempre primero siento y actúo, después pienso. Así te iba, ¿no? Yo creo que insistir sobre esto, lo que tiende a hacer el ser humano por su condición mental, digamos, de racional, es separar en dos cosas. Y decir, ¿es esto o es aquello? Es como el ping-pong de preguntas o respuestas, ¿no? Y un poco el desafío es trascender eso y reconocer los matices. Entonces no es primero pienso o primero siento. Ni los que estudian esto están de acuerdo. Entonces quizás a veces pienso, quizás a veces siento. Y cada situación va a requerir de mí algo distinto. Y creo que la idea es ir entrenándonos en eso, poder brindarle a lo que sucede lo que requiere de mí. Tener acceso a esa energía, a falta de mejor palabra, a ese patrón de conducta, ese arquetipo, que puede lograr
lo mejor de mí en esa circunstancia puntual. Así que bueno, como nadie me preguntó más nada y todavía no llegamos a la hora, les voy a hablar de un último temita, que es algo sobre lo que compartimos también en la semana, que es el concepto de Maitri. Maitri es una palabra sánscrita que en el budismo hace referencia, y acá donde empiezan las variantes. Maitri no tiene traducción, probablemente porque en Occidente no estamos muy familiarizados con esto, y significa amistad incondicional conmigo mismo. Me quiero, soy amigo mío incondicionalmente, sin ponerme condiciones. Y es un concepto que me parece que resume bastante bien la propuesta de estos encuentros, que tienen que ver con me quiero enojado, me quiero triste, me quiero celoso, me quiero con vergüenza. Y les contaba la semana pasada la anécdota donde le tenían que traducir al Dalai Lama sobre el maltrato hacia uno mismo y él no lo entendía porque digamos que el gran prejuicio del budista es el Maitri. Se aman con lo que tienen, con lo que son. Hay una tendencia al autocastigo en Occidente, por eso para nosotros es difícil entender esta palabra, este concepto Maitri. Y nos podemos pensar como distintas partes nuestras, distintos yoes que nos habitan y siempre estamos rechazando a alguno por algún motivo, el que sea. Y esa fricción interna de querer oponerme a algo que se quiere manifestar y que soy yo, es lo que genera sufrimiento. Conforme más aspectos míos encuentren su propia voz y puedan expresar lo que tienen para expresar, entonces más se va a ir expresando, más se va a ir manifestando el sí mismo, el self, el ser esencial, lo no condicionado en mí. Y me voy a ir convirtiendo en la mejor versión de mí mismo, donde en cada momento se va a ir expresando un yo distinto, con la intensidad necesaria, sin que ese yo me lleve puesto, ¿no? ¿Vieron esa gente que dice, porque yo soy así? Sos así, sos muchas otras cosas más. Y otro concepto que es lindo y que está vinculado al Maitri es la gentileza. Qué tan gentiles somos con nosotros mismos, ¿no? Los que tienen Saturnos muy fuertes, Capricornios ahí, y son muy exigentes consigo mismos, yo los invito a que se pregunten qué tan gentiles son, ¿no? Esto no significa ser condescendiente y justificar todas las cosas que pasan o no pasan, pero sí ser gentil con uno mismo, como uno sería quizás con un ser indefenso o con un niño, ¿no? Poder pensarnos de esa manera, o poder pensar un aspecto interior nuestro como un ser indefenso y tratarlo con gentileza. Acá yo puse una pregunta que dice, ¿podés ser un ser querido para vos mismo? Y después lo que propuse fue una actividad, ¿no? Donde justamente puedan conectar con un aspecto propio de ustedes, con el que no sean gentiles, que rechacen, que no quieran. Porque incluso, por ejemplo, ese sobreexigente interior cumple una función importantísima. El problema es que si yo estoy poseído por el sobreexigente la voy a pasar mal, pero la forma de desactivar ese sobreexigente que me posee es tratarlo bien, es recibir su mensaje, entender que quizás, no sé, está preocupado porque no vas a llegar con los tiempos para entregar lo que tenés que entregar. Bueno, entender que ese yo interior está preocupado, tratarlo con gentileza, con amor, y como veíamos en el encuentro anterior, eso solo va a generar un equilibrio, porque van a aparecer otros yoes que van a asistir a ese sobreexigente y lo van a apaciguar y lo van a hacer sentir seguro. Así que bueno, con esto yo doy cierre a los contenidos, a lo que compartí esta semana, y voy a ver si alguien puso algo más en Facebook. Hay un mensaje acá de Dal Castillo, dice, es la primera vez que escucho la palabra Maitri. Maitri se escribe así, qué bello, sí, así como suena, con I latina, las dos veces, Maitri. Googleenla, busquen. Yo subí un texto con una imagen al Drive. No sé, Dal, si estás en el grupo de WhatsApp, si no, escribime por privado y te paso la info.
Si hay alguien que quiere la info y no quiere estar en el grupo de WhatsApp, avíseme, que también es una posibilidad. Que lo tendría que haber pensado al comienzo, pero bueno, se me pasó. Y bueno, vamos a ver ahora Instagram. Gente que saluda. Tal cual, así me va, me dice. Fue un chiste, sepan conocerme. Bueno, Andalucía son dos aspectos de lo mismo. Amé el concepto de Maitri. Yo también, me encantó. A ver, Mirna. Me di cuenta que antes, cuando me sentía enojada, no lo expresaba, y ahora cuando lo hago, cuando algo me enoja, lo expreso y después me arrepiento. Me cuesta amigarme con mi enojo. Bueno, Maitri con el enojo, y a encontrar la forma de expresión que no haga que te arrepientas, ¿no? Me parece que va por ahí. El enojo tiene que ver con cuestiones como de golpe verme haciendo cosas o en situaciones que no quiero, que no elijo, que no acepto. ¿Por qué? Porque no vino el guerrero, ese arquetipo que nos habita, y no puso el límite. Y muchas veces ese límite viene de la mano del enojo. Andrea dice, cuantos más yoes se expresen, más yo voy a ser. Sí, es así, pero insisto en esto, en el momento apropiado, con la intensidad apropiada. Qué lindo que escribe eso, André, cuantos más yoes, dice Male. Hanami Papel, hola Mariana Montaña, ¿cómo estás? Hace origami, entre muchas cosas increíbles. Ella fue la que me pasó el cuento del barco que se queda en cuarentena que compartimos el otro día. Gracias, Marian, qué lindo que estés acá mirando, te quiero un montón. Me encantaría volver a verte. Belén, hermoso, gracias, Andre. Mirna, me da miedo dañar a otro con mi enojo. Y por eso me cuesta ver el lado luminoso de la emoción. Porque ahora que lo expreso, se generan distancias. Bueno, pero la distancia en todo caso frente al enojo es algo bastante propicio, porque nada es definitivo en la vida. Ya vamos a laburar el enojo y a veces tomar distancia es lo óptimo. Si pasó mucho tiempo sin que puedas expresar el enojo, las primeras veces que salga va a ser catástrofe, pero bueno, es así la vida. Practicar con alguien que te quiera mucho y no se ofenda. Igual asumo y me hago cargo, me dice Jessie, así me baja. Beso, Fer, me dice Marian. Besote. Bueno, y me vengo acá, último mensaje en Facebook. Gracias. Me dice Dal, que ya se agregó al grupo de WhatsApp. Bien, se emocionó con la palabra Maitri. Bueno, después lo podés leer en el Drive. Bueno, gente, la semana que viene vamos a partir ya mañana, pasado, les paso material para que empiecen a laburar el miedo. Y el martes que viene vamos a estar hablando de miedo. Y bueno, vamos a seguir subiendo, estamos encerrados, ¿qué otra cosa vamos a hacer? Voy a seguir subiendo material a las redes para que podamos compartir. Quien quiera formar parte del grupo de WhatsApp para recibir el material, me avisa. Si quiere estar en un grupo donde haya ida y vuelta entre los participantes, lo agrego. Y si simplemente quiere el material para descargarlo, me avisa que le paso el link para que semanalmente lo vaya descargando. Gracias a todos y les mando un beso enorme. Chau, chau. Chau, gente.